Saucedo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. Y el día de hoy pues tenemos casi una primicia de una publicación. Hablaremos de la teoría del caso y del delito en el proceso penal acusatorio, que es esta publicación que les presento aquí. Y para hablarnos de este tema nos acompaña su autor, que es el doctor Enrique Díaz Aranda, quien es presidente de la Comisión de Derecho Penal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. También es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con 6 posgrados en Alemania, también uno en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, bajo la dirección del profesor Klaus Roxin, quien es coautor con usted en esta publicación, y también tiene varios otros estudios en el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero Internacional en Friburgo. Doctor, bienvenido, muchas gracias por venir nuevamente a Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muchas gracias, Luz María, es un placer. Doctor, quisiera que nos platicara un poco de cómo fue que se dio esta publicación de este libro. Quisiera que nos platicara de la coautoría, cómo es que usted y el doctor Roxin plasman este libro. Bueno, este es producto de una serie de investigaciones que iniciaron en el año 1996, cuando tuve el gusto de trabajar con el profesor Roxin en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, donde empecé a investigar sobre temas del dolo y al concluir ese primer postdoctorado pude publicar el libro con un prólogo precisamente del profesor Roxin. Fui el primer hispanohablante a quien Roxin le hacía un prólogo para su libro. Después seguimos trabajando, mantuvimos comunicación. Fue en ese tiempo que desarrollé un sistema propio que denomino sistema funcionalista social, que sirve para interpretar las leyes penales mexicanas para aplicarla a casos reales que han sucedido en México. Todo esto es una metodología que le lleva a uno a solucionar, desde mi punto de vista, con justicia, este tipo de casos que han quedado o bien sancionando a personas que eran inocentes, o bien exculpando a delincuentes, o bien sancionando no con el grado debido a estas personas. Aquí de lo que se trata es de que cualquier ley puede ser interpretada conforme a estos criterios para poderla ajustar a lo que denominamos el Estado de Derecho, ahora protector de derechos humanos. De forma tal que toda esta evolución en la cual yo partí de las bases que ha asentado el profesor Klaus Roxin, pero las transformé de forma tal que pudiera servirnos a nosotros. Pues es muy claro que la sociedad mexicana no es igual a la alemana, ni las leyes alemanas son las mexicanas. Justo eso era una de mis preguntas, ¿no? Saber si esta publicación usted, y sobre todo por la participación del doctor Klaus Roxin, si en esta publicación ustedes se están refiriendo al derecho procesal acusatorio mexicano o a todos los sistemas procesales. No, el libro está perfilado para el nuevo proceso penal acusatorio en México. Y la parte que se refiere a la interpretación de la conducta típica, antijurídica y culpable está desarrollada sobre la base de casos mexicanos y también de los fundamentos que se generan a partir de la reforma constitucional de 2008, que implementa o incluye el nuevo sistema de justicia penal, entre otros el proceso penal acusatorio, ajustado también a las reformas posteriores de 2011, que ya reconocen y generan todos los derechos humanos, pero además con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se está ajustado a la legislación más reciente. Totalmente, a la legislación más reciente y además a las reformas que se han venido generando en materia penal sustantiva.
¿Nos podría dar así como un esquema generalizado de cómo está estructurado este libro? La base para analizar cualquier caso es para determinar primero si hay un hecho prohibido. ¿Qué es el hecho prohibido? Tenemos dos perspectivas. Una que es visto desde la víctima y otra que es visto desde el autor o delincuente. Desde la víctima, ¿qué es lo que prohíbe la ley? En un homicidio, el que una persona sea privada de la vida, es decir, la víctima. Desde el robo, el que a una persona le quiten lo que le pertenece, un objeto mueble. En la violación, el que a una persona le hayan impuesto la cópula por medio de la violencia física o moral sin su consentimiento. La base de esto genera entonces que nos preguntemos quién es el responsable de este hecho prohibido. Y entonces, cuando llego a la responsabilidad, tengo que determinar quién realizó la conducta que describe la ley como prohibida, es decir, quién realizó la conducta de privar de la vida a otro, quién realizó la conducta de imponer la cópula por medio de la violencia física o moral a la otra persona, quién le quitó a otro lo que le pertenece como bien mueble. En esto puede suceder que ese comportamiento que la ley penal prohíbe pudiera llegar a estar justificado. Por ejemplo, privó de la vida a otro, sí. Realizó la conducta prohibida por la ley penal, sí. Pero a quien privó de la vida fue al sujeto que había penetrado en la casa de la persona que lo privó de la vida. Es decir, se trataba de un ladrón que al momento de entrar en la casa del que lo mató, sí es cierto, realizó un homicidio, pero está justificado por una legítima defensa del hogar. El delito se excluye. O sí es cierto, el sujeto privó de la vida a otro y no fue justificado, pero habría que ver si se le puede reprochar o no lo que hizo. Por ejemplo, cuando una persona priva de la vida a otro porque cree que está en legítima defensa. Por ejemplo, un caso de un policía en México que de repente ve que lo vienen siguiendo, se tiene que detener porque el semáforo está en rojo, ve como el copiloto del coche de atrás se baja con una pistola y va hacia él. Este policía llevaba su arma, corta cartucho, lo tiene preparado. Cuando ve que el sujeto se le para enfrente de la ventana y le apunta, él sin esperar le dispara y lo priva de la vida. Realizó la conducta de privar de la vida a otro, que está prohibida por el derecho penal. Diría uno, está justificada por una legítima defensa. Sí, nada más que el problema radica en que la pistola era de plástico. Parecía real, pero era de plástico. Y aquí el Código Penal es muy claro, dice, para que opere la legítima defensa, se debe repeler una agresión, y hasta ahí vamos bien, pero dice real, y si es de juguete, si es de plástico, ya no es real. Y eso lo que hace es que esa causa de justificación ya no opera. Cualquier ¿Pero cómo pudo haber, o sea, aunque no haya tenido conocimiento? Claro, es que esta es la cuestión, ¿no? Normalmente los abogados dicen, sí, pero él no podía saber que esto era de plástico, porque parecía real. Es cierto, nada más que para que un comportamiento se justifique, se tienen que dar todos los requisitos que están previstos en esa causa de justificación. Si falta uno, por las razones que sean, ya no se aplica. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay solución? Sí la hay, pero no es ahí. Es en otra parte de la ley que me dice que también se excluye el delito cuando el sujeto realiza la acción prohibida bajo un error, es decir, una equivocación. Invencible, es decir, de la cual no pueden salir, porque crea que está justificada su conducta. Esta es la que se aplica. Es decir, es algo que se denomina error sobre la justificación. Y es ahí donde nos empezamos a apartar de teorías como las alemanas o españolas, donde uno encuentra que solamente hay dos clases de error.
error de tipo, error de prohibición. Pero nuestra legislación prevé también una tercera clase de error, que sería el error sobre la justificación. Cuando me equivoco, porque yo creo que lo que estoy haciendo está justificado. Y ahí es donde entra el argumento, él no podía saber que la pistola era de plástico y por eso es que él cree que está obrando de manera justificada. ¿Y en dónde se encuentran estas tres excepciones? Eso se encuentra en el artículo 15 del Código Penal Federal, en la fracción octava, incisos A y B. El que me estoy refiriendo está en el B, en la última parte. Y eso es lo que voy explicando en el libro. Ahora, estamos hablando de lo que usted llama en el libro como la conducta típica. Ya esto sería que la conducta es típica porque es prohibida en la ley, ya es antijurídica porque no hay causa de justificación, donde lo estoy resolviendo es en la culpabilidad. ¿Qué es eso? El reproche. ¿Qué tanto le puedo reprochar a un sujeto que se haya comportado de esa manera? Es decir, si me pongo en sus zapatos, ¿yo haría lo mismo o no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿yo haría lo mismo? Sí, creo yo. Si alguien no me sabemos. está, ¿verdad? Claro. Si tenemos la pistola, claro, ¿no? Y si alguien me está apuntando de manera directa y estoy en un debate entre él o yo, porque yo no lo estoy agrediendo, él llega y me quiere quitar algo y me está apuntando con la pistola, ¿yo haría lo mismo o no? Y no solamente es esa pregunta, sino, ¿y cualquiera también lo haría? Entonces, Sí, yo, claro. yo digo, yo sí lo haría. ¿Tú? No lo sé. ¿Disparar? ¿Si te van a disparar? Pues yo creo que sí. Pues sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en esas situaciones tan tensas no claro, sabes qué vas a hacer. es muy complicado. El problema radica en decir, yo se lo puedo reprochar y le puedo decir a él, no, tú debiste comportarte de otra manera. No. Sí, claro. Sabemos que sería muy difícil que nos atreviéramos a jalar del gatillo, sí es cierto, ¿no? Pero la pregunta básica radica en su situación. ¿Le puedo exigir que no haga nada? ¿Que se espere, que le disparen? Sí. No. ¿Y por qué actuó así? Porque él creía que estaba justificada su conducta. No lo estaba, ¿por qué? Porque la pistola era de juguete, no era real. No se aplica la justificación, pero sí se le exime del reproche, que es la base de la culpabilidad. Esto quiere decir que después de varios libros que escribí, ya para este momento 53, entre autor y coautor, de esos 53 libros, en algunos ya di cuenta de los debates que hay en la doctrina sobre conceptos como estos que estoy hablando, conducta, qué es el tipo, cuáles son sus elementos, demás. Y en esos libros, por ejemplo, en mi libro de Derecho Penal Parte General, publicado por Porrúa, la editorial Porrúa, yo presento, hay estos sectores de la doctrina que piensan esto, estos otros piensan esto otro. En Alemania, que es donde normalmente me nutro para escribir este tipo de libros, en España, pero ahora ya no hago eso. Ya después de todo este tiempo y con los años, pues ya he ido perfilando claramente mis ideas y dar conceptos. Entonces yo lo que hago en este libro es, a ver, el concepto de conducta es tal, aquí está. Ahora, ese concepto de conducta se puede sustentar, fundamentar en tal y tal y tal artículo de la ley mexicana. ¿Y para qué sirve ese concepto? Y entonces pongo casos, 1, 2 o 3, hasta 3 casos reales, no imaginarios, sucedidos en México, algunos muy conocidos, algunos no, y muestro este concepto con este fundamento podría resolver estos casos cuya solución fue otra muy distinta, algunas del dominio público, otras no. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero continuamos con el tema y yo quisiera seguir profundizando acerca de esto, de los conceptos que usted crea y cómo serían pues utilizables en la práctica. Con mucho gusto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Pongo a su disposición las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas y los teléfonos del canal judicial que aparecerán en sus pantallas. De igual forma, los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de esta publicación que es Teoría del caso y del delito en el proceso penal acusatorio. Doctor Enrique Díaz Aranda, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de cómo usted crea sus propios conceptos dentro del derecho penal, del derecho procesal penal, y los plasma aquí y los va aplicando a ciertos casos. Bueno, platíqueme, aparte de un poco más acerca de cuáles son los conceptos más relevantes que usted plantea aquí y cómo nos podrían beneficiar para la práctica dentro del sistema procesal acusatorio. Bueno, hay que tomar en cuenta que la Constitución ahora plantea que en un proceso penal acusatorio necesariamente quien acusa o quien defiende tienen que presentar ante el juez, en el juicio oral sobre todo, una teoría fáctica que está respaldada con pruebas, que nos lleva a aplicar la teoría jurídica. ¿Qué implica esto? La teoría fáctica me dice qué es lo que sucedió. La teoría jurídica me dice si eso es relevante para el derecho penal, porque tenemos el hecho prohibido del que hablamos y tenemos un responsable porque lo cometió o participó en ese hecho prohibido. Ahora vendría la materia de prueba, si está debidamente probado que efectivamente tenemos realmente el hecho prohibido y tenemos a quien cometió ese delito o participó en el mismo. Parecería muy sencillo. Sin embargo, las reglas cambiaron en materia procesal y esto da lugar a que muchas veces ya no se sepa cómo hacer todo esto, porque viene ahora con un proceso penal acusatorio que es nuevo. No tenemos esa tradición, veníamos de un proceso penal mixto. ¿Qué ocurría con el proceso penal mixto? Lo voy a poner con el ejemplo del caso Tláhuac. En el caso Tláhuac sabemos que unos policías son confundidos con unos secuestradores, la población llega, los empieza a golpear, ya llega un momento en el que están inconscientes y no falta quien llega con un galón de gasolina, los rocía y otro les lanza el cerillo y termina de manera dantesca este hecho. En ese caso fueron detenidas 48 personas que consideraron, había elementos para considerar que todos ellos habían participado en esa brutal golpiza. Se pudo demostrar que solo 9 de ellos habían efectivamente golpeado a los policías, por lo cual fueron condenados por el homicidio. Muy bien, aquí la cuestión es que no consta quién de ellos dio el golpe mortal, pero la ley soluciona el problema diciendo cuando varios participan en un homicidio y no consta quién dio el golpe mortal, todos responderán por igual, pero con una reducción de pena. Se llama eso la regla de la responsabilidad correspectiva. Tenemos entonces el caso resuelto. Fueron condenados bajo esta regla, se les redujo la pena con la misma proporción, porque no consta quién de ellos dio el golpe que finalmente causó la muerte. Con ello entonces quedan condenados, la sentencia está firme, ya está todo resuelto. Es que hay un pequeño problema. Cuando yo hablo de conducta en una acción y digo que alguien causó la muerte, tengo que establecer la cadena causal. Esa es una vieja lección de la teoría del delito que se llama causalismo. Y nos las enseñaron, la causa de la causa es la causa de lo causado, y nos dieron hasta la forma en latín, como se podía decir, la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la conditio sine qua non. Muy bien, perfecto. La pregunta es, ¿y la sabemos aplicar? Y entonces yo explico, mira, a ver, cuando te dicen el resultado es causado
Normalmente el problema es que uno se va a la conducta que lo causó, pero no empieza a unir cadenas causales. La primera pregunta es, ¿cuál es el resultado? Muerte. La pregunta ahora, de acuerdo con la teoría causal, es ¿cuál es la causa de la muerte? Ya me está diciendo la teoría del delito, la dogmática, que necesito buscar. Entonces, ya nada más la cuestión procesal es cuál es la prueba. La muerte, ¿cuál sería la prueba para determinar que esta persona está muerta? Pues el cadáver. El cadáver, que tiene que tener una prueba científica. ¿Cuál es esa prueba científica que me dice que ese sujeto que está allí es de verdad un cadáver porque está muerto? Pues la autopsia. La autopsia, Sí. ¿ves? Ya sabemos qué buscamos. Ya la siguiente pregunta es cómo y dónde, es fácil, ¿no? Entonces vamos a la autopsia, o necropsia, o necrocirugía, según el código de procedimientos que apliquemos. El de Veracruz habla de necrocirugía, otros hablan de necropsia, en fin. La necropsia me dice, está muerto. Ah, ya tengo verificado que está muerto. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió? ¿Dónde lo busco? Pues en el cadáver, ¿no? En el cadáver, pero eso me lo da una prueba científica. Sí. ¿Cuál es? La que me dice de qué murió. No lo sé. Nuevamente la necropsia. Igual. Nuevamente la necropsia me va a decir, está muerto y la causa de que murió es tal. Una persona se muere porque un órgano fundamental deja de funcionar. Sí. Vamos a la necropsia. Llego a la necropsia y encuentro que la causa de la muerte fue la asfixia generada por el fuego que entró por la vía aérea y causó asfixia y quemaduras graves en órganos internos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues que entonces el culpable fue el que aventó el cerillo. El que le causó la muerte fue el que roció con la gasolina y el que le echó el cerillo. No, y así como está demostrado que los 9 condenados por el homicidio participaron en la golpiza, también está demostrado que ninguno de ellos echó la gasolina ni el cerillo. Un simple concepto y me está cambiando todo el caso. ¿Por qué? Porque quiere decir que los que están allí pueden haber cometido otro delito, lesiones, incluso tentativa de homicidios, eso está por verse, pero eso. Pero el homicidio, no. Del homicidio, los verdaderos culpables, si le queremos decir así, o quienes verdaderamente lo cometieron, son otros y están libres. Este es solamente para dar un ejemplo de una cuestión que dice uno al aplicar todo eso, fue injusto. Porque la Constitución hoy marca, por eso marca el 20 en el apartado A y fracción 1, que el fin del proceso penal es esclarecer los hechos. El hecho estaba esclarecido, sí, para sancionar al culpable, pero no sancionar al culpable, y proteger al inocente, para no sancionar indebidamente a quien no cometió. Pongamos este caso del inocente. Una fiesta en Veracruz. Están varios sujetos y de repente empieza a haber una reyerta, una pelea entre dos. ¿No? Se empiezan a pelear, uno de ellos saca un cuchillo y le clava 2 veces en el estómago al otro. El herido sale corriendo, el otro va detrás de él profiriéndole insultos y diciéndole que lo va a matar y tal. Salen de la fiesta, corren, se pierden en el horizonte, los testigos ven todo lo que sucedió y ya no saben de ellos en ese día. Al día siguiente ven por allí al que le dio los piquetes, pero ya no encuentran al herido. Y lo buscan y no lo encuentran, hacen la denuncia de hechos, el Ministerio Público investiga, tampoco lo encuentra. Tampoco lo encuentra. Viene el proceso, no lo encuentran, pero resulta que hay una serie de criterios que nos dicen presuncional, son criterios ¿Dónde están estos criterios? En la jurisprudencia que emite el Poder Judicial, ¿no?
bajo todas estas reglas de si es en 5 casos en el mismo sentido, se vuelve criterio jurisprudencial, se publica. La indiciaria. La indiciaria me dice que, ¿qué pasó? Lo lesionó y luego lo mató. ¿Y por qué no encuentran el cadáver? No, pues porque lo desapareció, lo hizo pedacitos, lo tiró al río, lo enterró. No lo encontramos, presumimos que lo mató y lo desapareció, ¿no? Incluso hay algo más interesante. La misma ley... Y por ejemplo, en este caso, la presunción de inocencia, ¿qué sucede? Ahora voy para allá. En ese mismo caso, la ley, el Código Penal Federal, me permite que cuando no se encuentre el cadáver, bastará con que peritos, con base en los datos que obran en la averiguación previa, en este caso, todavía estamos hablando del proceso penal mixto. Con los datos que había en la averiguación previa, que son las testimoniales, pues una serie de rastros de sangre que habían quedado por allí, e incluso el cuchillo, ¿no?, que fue encontrado también ensangrentado y correspondía a la sangre de la víctima, que cuando no se encuentre el cadáver, bastará que con los datos que obren en la averiguación previa, el perito determine si esas heridas eran mortales, para que se pueda sustentar que efectivamente el sujeto lo mató. ¿De acuerdo? Eso violenta las teorías causalistas, porque en el causalismo lo que es básico es establecer el resultado. Pero todos estos criterios jurisprudenciales y la ley incluso permiten que una deficiente investigación, donde no se encuentra el cadáver, por las razones que sea, pero no se encuentra, hagan presumir que el sujeto lo mató. Incluso llegaron a la condena. Lo condenaron por un homicidio calificado, se fue la pena a 14 años de prisión, el sujeto compurga la pena, puede salir por buen comportamiento y demás a los 11 años y fracción. Sale a los 11 años, pasa un primer año ya en libertad, al 13º está en otra fiesta. Sorpresa, el muerto está ahí bailando. Entonces dice, oye, pero ¿cómo? ¿Yo te maté? No, ¿sí? No me mataste. Sí, cuando me heriste, pues lo que hice fue irme de aquí y no volver a regresar porque no se te fuera a ocurrir hacer otra vez, ¿no?, lo mismo. Me fui a los Estados Unidos, me fue muy bien, ya traigo esa camioneta, ya me casé, me fue muy bien. Y el otro dijo, no, yo ya te maté y ya pagué por ti, así es que ahora sí te mueres. Lo mató. Independientemente de este desenlace trágico, la pregunta también es, para él también fue injusto el que lo hubiesen condenado, ahora sí, por un delito que no cometió. Lo lesionó, sí, por eso debía ser sancionado, sí, lo mató, no. Sí, claro. ¿De acuerdo? Y algunos de estos problemas, por ejemplo, en este caso que usted plantea, ¿se pueden salvaguardar con el nuevo sistema, con el sistema procesal acusatorio? Ahora, precisamente por eso, es que es necesario, hoy más que nunca, establecer la fortaleza que tiene la teoría del delito. Sin la teoría del delito voy a empezar a argumentar y decir y aplicar una serie de prácticas. Hay mucha gente que está en contra de la teoría del delito, ¿no? También. Pues si me preguntas qué es la teoría del caos, pues te voy a decir, ¿sirve o no sirve? Seguramente voy a pensar en el caos y voy a decir, no, pues no sirve, porque qué caos, ¿no? Pero es una de las teorías más avanzadas de la física que existen hoy. ¿Por qué? Porque no la conozco. Si no la conozco, la descalifico. ¿Por qué? Porque no sé ni para qué sirve. Y, por ejemplo, para la que no sea abogado, podríamos decir brevemente, ¿cuál sería su definición de teoría del delito? Sí, son una serie de criterios que sirven para interpretar la ley, para aplicarla al caso concreto, con el fin de saber si en ese caso hay un delito o no. Es importante porque dependiendo de la teoría que yo aplique, puedo cambiar incluso el sentido de la ley y puedo tener soluciones distintas a un mismo caso. Y lo podemos ver en un proceso penal muy fácil. En los procesos penales normalmente observamos un ministerio público que acusa a un sujeto
como el que cometió un delito, aplicando la ley. Con ese mismo caso, con esa misma ley, la defensa dice que es inocente. Esto solamente es posible en las ciencias sociales, porque en las naturales no. 2 más 2 son 4, sí, y no hay 5 ni 6, es solo uno el que tiene la razón. En las ciencias sociales no es así. En las ciencias sociales son cuestiones de valoración, de interpretación. ¿Esto qué me dice? Que la ley puede ser interpretada de forma tal que un mismo caso pueda ser resuelto de manera distinta, incluso sin tener que ver con las habilidades de los abogados o de los fiscales. ¿Qué tipo de habilidades? Diría yo. Pues preguntaría. ¿Cuáles? No sé, por ejemplo, hablando del sistema acusatorio, sí, pues de la capacitación y el conocimiento que tengan tanto de la teoría del delito como de muchas otras cosas, okay, ¿no? No, pregunto por las habilidades de si son histriónicos o si pueden llegar de litigación, ¿no? Oral. Pero ese es un buen tema, ¿eh? Muchos piensan que el nuevo proceso penal acusatorio por el juicio oral, por la inmediatez, la oralidad, conllevan a decir que el abogado tiene que ser una persona que tenga dotes de oratoria, de manipulación, demás. No es cierto, no es cierto. Esas son las cosas que hay que venir ya a decir, no es cierto. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo el proceso penal acusatorio con el de Estados Unidos, en donde los abogados sí pueden hacer uso y gala de ese tipo de recursos. ¿Por qué? Porque no están ante jueces profesionales que tengan que resolver si el sujeto es inocente o culpable. Es ante un jurado popular. Y entonces a un jurado popular sí lo puedo manipular y puedo ver, por ejemplo, el caso de O.J. Simpson, en el que estaba demostrado que había matado a su esposa y al amante, pero con una serie de manipulaciones y de cuestiones histriónicas y demás, lograron que el jurado lo declarara inocente y solamente lo condenara a penas que eran pecuniarias. Eso se puede allá, pero aquí no está ante un jurado popular, aquí se está ante un juez profesional que, independientemente de que el abogado levante la voz o haga manipulación de los sentimientos, no. Tiene conocimientos. Es un juez técnico. Sí, claro. Es un juez técnico que tiene que resolver conforme a derecho. El caso Rubí es un buen caso, en donde, y voy hacia donde me preguntabas, donde se demostró que Rubí estaba muerta. Sí. ¿Es un hecho prohibido por la ley? Sí. ¿Que la muerte no fue natural? ¿Es un hecho prohibido por la ley? Sí. Pero cuando se trató de decir, fue Sergio Rafael quien lo cometió, tenía un pequeño problema, y es que no se había determinado la causa de muerte. Al revés de lo que sucedió en Tláhuac, en este no se determinó la causa de muerte. ¿Y entonces ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Según la teoría fáctica del Ministerio Público, Sergio Rafael llega y encuentra a Rubí teniendo relaciones sexuales con otro hombre, la golpea, deja a Rubí mientras va a llevar a su hija de meses para que la cuide su padrastro. Después regresa, lleva a Rubí en una camioneta y en el camino pasa por su hermano. Él y su hermano llegan a un basurero clandestino donde le ponen basura, meten el cuerpo en un tambo, le ponen basura, le ponen un colchón y el hermano le prende fuego. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue la causa de muerte? ¿Fueron los golpes que dio Sergio Rafael que causaron una lesión en un órgano fundamental que derivó en la muerte? ¿O fue el amante que cuando se queda con Rubí, mientras Sergio Rafael va a dejar a su hija, pudo haberla rematado? ¿O fue el hermano que cuando meten el cadáver en el tambo, no sabemos si está viva o muerta? Si fue realmente, como en el caso Tláhuac, toda la asfixia y las quemaduras internas, no sabemos. Y como no sabemos, entonces el hecho no está esclarecido. Y como no está esclarecido, entonces se aplica lo que dice también el artículo 20 de la Constitución en el apartado B, en la fracción primera, donde dice
que toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Me voy a quedar con esta idea para regresar con la presunción de inocencia y su importancia y relación con la teoría del caso y la teoría del delito. Pero tenemos que hacer una pausa, doctor. Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Nuevamente pongo a su disposición las redes sociales y el correo del canal judicial y los invito a seguirnos a nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de una publicación que se titula Teoría del caso y del delito en el proceso penal acusatorio, y nos acompaña su autor, el doctor Enrique Díaz Aranda. Lo voy a presentar a la cámara y quería, antes de irnos a la pausa, doctor, usted me comentaba que estábamos hablando de la presunción de inocencia, y yo quisiera que usted me platicara acerca de cuál es la importancia de la presunción de inocencia y cómo ha cobrado pues relevancia en la teoría del delito y la teoría del caso. Necesita... Bueno, la presunción de inocencia realmente es el instrumento con el que cuenta el ciudadano para tratar de equilibrar la fuerza que tiene el Estado. Es decir, el Estado tiene todos los mecanismos como para poder acusar a una persona y poderla sancionar incluso. En estados autoritarios, las razones por las cuales puede llegar a sancionar a un ciudadano, pues son, con todo el poder, muy fáciles. Sin embargo, en los estados sociales y de derecho, siempre se entiende que se le debe equilibrar la fuerza, y eso solamente puede ser a través de la presunción de inocencia. Te presumo inocente hasta que te pueda demostrar que no lo eres, que eres culpable. Por tanto, se han diseñado una serie de normas, sobre todo del máximo nivel. En este caso, la Constitución reconoce en el artículo 20, en el inciso B, en la fracción 1, que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia. Si lo conectamos eso con el 20A1, implica que hasta que no se esclarezca el hecho y se diga entonces, efectivamente, tú cometiste ese delito, solo hasta entonces se le puede condenar, pero antes no. No implica que desde el proceso ya esté demostrado. La persona puede llegar a ser demostrada, puede llegar a ser detenida y procesada, aun cuando todavía no haya pruebas totales, pruebas plenas, de que efectivamente se cometió ese delito. Porque el objeto y el fin del proceso será ese, que quede bien claro, bien demostrado, que efectivamente existe el hecho prohibido y que el sujeto cometió ese delito. En ese sentido, la presunción de inocencia, al estar contemplada en una norma constitucional, de acuerdo con el principio de supremacía constitucional que marca el artículo 133, obliga a que los jueces deban ajustarse a lo que diga la Constitución. Y como entonces la Constitución está marcando que se debe presumir la inocencia, el juez tiene la obligación de que si el Ministerio Público, que en este caso es el que representa al Estado, no ha demostrado que efectivamente el sujeto cometió el delito, entonces opere esa presunción de inocencia. Pero esto también se podría, hubo algunos detrayentes acerca de esto y decían que esta figura de presunción de inocencia podría prestarse para que fuera impune algunos delitos, ¿no? O algunos... Bueno, aquí hay que tomar en cuenta solamente dos cosas. Una, la presunción de inocencia se reconoce en la Constitución, pero es que no solamente es la Constitución la que lo establece, sino que ya habíamos firmado
una serie de tratados internacionales que obligan al Estado mexicano y a los jueces en particular a aplicarlo. Por señalar algunos de ellos, lo tenemos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que fue firmada por nuestro país el 2 de mayo de 1948, artículo 26, derechos a un proceso regular, que dice que se presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe que es culpable. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que fue adoptada en nuestro país el 22 de noviembre de 1969, que entró en vigor en 18 de julio de 1978. El Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, Estados Unidos, 16 de diciembre de 1966, y otros varios instrumentos que ya teníamos. O sea, nos tardamos en aplicarlo. En aplicarlo, sí, pero eran derecho vigente, sí, o sea, estaban vigentes, y sí, que era en el artículo 133, tenía que ser aplicables como norma suprema. Que no lo hayamos hecho, ese es otro problema. O sea, no tuvimos que esperar hasta la reforma del 2011 de derechos humanos, ni a la del 2008, ¿no? Bueno, que claro, desde el 2008 como para hacer valer esta... Para hacer valer esta presunción, pero además es responsabilidad del Estado mexicano que así sea. Y ahora, claro, con la reforma de 2011, en el artículo primero dice que el Estado mexicano tendrá la obligación de observar estos principios, como es el derecho humano a la presunción de inocencia, y que tendrá que investigar, sancionar a aquellas autoridades que en el ámbito de sus atribuciones hayan violentado derechos humanos, como el de la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Que antes lo que pasaba en México se quedaba en México, pero ahora los mecanismos internacionales me llevan a decir que si esto se violenta y un juez, contraviniendo la presunción de inocencia, condena, entonces puede llegar no solamente a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no solamente puede establecer responsabilidades al Estado mexicano, sino que tendrá que ordenar, como sucedió en el caso algodonero, que fueran investigados y sancionados los servidores públicos que por opacidad, omisión o de manera dolosa habían violentado derechos humanos. Es decir, estamos entrando ante otra forma de resolver en justicia los casos. Y para ello la teoría del delito es muy, muy importante. Creo que tengo la suerte de que de mis publicaciones y mis argumentos hayan sido adoptados en varios asuntos y en la práctica penal mexicana, y eso ha hecho que todos mis libros estén agotados. Y mi tendencia ahora es que cada libro que se agota ya no se vuelva a publicar. Porque se va renovando, porque vamos avanzando, ¿no? Esto ya está con el código, este libro ya tiene todo incluido lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Exactamente, y además yo he ido también cambiando en mis criterios. En un tiempo sí pensé que el cuerpo del delito eran los elementos objetivos, normativos y subjetivos, incluido el dolo. Incluso hice una interpretación funcionalista del cuerpo del delito en ese sentido. Hoy me doy cuenta que es una equivocación. Cuerpo del delito no es eso, esos son los elementos del tipo penal. Confundimos una figura procesal con una sustantiva. Y ahora, claro, todo eso lo explico aquí, como es la base de que tengamos ahora que cambiar a un nuevo sistema, porque no entendimos bien lo que nos venía diciendo la Constitución desde 1917. Ese es otro punto que le iba a decir, por ejemplo, para que se haga justicia, volviendo un poco a lo de presunción de inocencia, tenemos que tener operadores del sistema bien capacitados y que tengan los conocimientos necesarios. En este caso, por ejemplo, los ministerios públicos para probar la culpabilidad del imputado. Doctor, ¿a quién recomendaría a usted esta publicación? Bueno, en este momento tengo dos publicaciones que son importantes. Una está dirigida a personas que no tienen conocimiento de derecho o que están empezando en el conocimiento del derecho, y le llamo Lecciones de Derecho Penal para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Está dirigida a quienes empiezan. ¿Y todavía podemos encontrarlo? De ese sí, también. El otro, que es Teoría del Caso y del Delito en el Proceso Penal Acusatorio, está ya dedicado a operadores,
ministerios públicos, jueces, magistrados, que son normalmente a quienes les doy cursos de capacitación. La forma más sencilla para poderlos adquirir estos libros es a través de la página de internet. ¿Podemos decirla? Claro, que es www.straf.org. Lo voy a deletrear, es www.s de Samuel, T de Tito, R de Rueda, A de Antonio, F de Feo, punto, O de Ola, de la ola de mar sí. R de Rueda, G de Gato. Perfecto. Ahí los pueden encontrar, solamente ahí, no existen librerías. No, sí van a llegar a las librerías. Esperemos que lleguen a las librerías. Van a llegar, pero la cuestión aquí es que solamente se imprimieron 500. Y muchas veces lo que ocurre es que tardan en llegar a las librerías y en lo que ya se distribuyen, pues es muy probable que, como el libro de lineamientos teórico-prácticos, pues ese se agotó en menos de un año y ya no va a haber más. Pero quiero decir que este libro sustituye ese libro de lineamientos prácticos de teoría del delito y proceso penal acusatorio, que es un libro que están siguiendo mucho en este momento para quienes se están preparando para el examen de jueces federales. Pero ya este libro viene con toda la renovación, está corregido y está aumentado, porque ya aquí se pueden ver no solamente la teoría del delito, sino que también se ven ya sentencias que sobre la base de las nuevas reglas se han dictado, pero que además se puede ver cómo falta mucho de la teoría del delito para poder resolver conforme lo marca la Constitución. Otra página que pueden ver es www.udeuva, I de Italia, E de Enrique, .mx, www.uie.mx. ¿Para qué esta otra página? El coautor de esta obra, que es el profesor Claude Roxin, que todo el mundo sabe que es el penalista más importante del mundo, y así lo demuestran sus 29 doctorados honoris causa, que ha obtenido por todas las universidades de todos los continentes que tenemos. Él ha desarrollado una teoría que se llama teoría del dominio funcional del hecho, que sirve para interpretar la ley penal mexicana y de quiénes son los que participan y deben ser sancionados, como lo marca la Constitución. Y eso viene en esta. Esto viene aquí. Justo eso era lo que me faltaba preguntarle, ¿no? ¿Cuáles son los principales temas que plantea el doctor Roxin en la publicación? Por ejemplo, aquí, en tratándose de la participación, la pregunta es: ¿quién, además del que comete el delito, debe ser sancionado? El caso presunto culpable es un caso muy esclarecedor, donde se aplican teorías del dominio cofuncional del hecho para decir que también no es que Toño haya privado de la vida a la víctima, sino que la sentencia se basa en decir: Toño participó con Luis, que fue el que sacó la pistola. Si uno ve bien la película, dice: Luis sacó la pistola y disparó. Entonces, ¿qué hizo Toño? No, Toño se puso de acuerdo para llegarlo a hacer. Y en principio sí está aplicado conforme a parte de las premisas de la teoría del dominio funcional del hecho, pero no está bien aplicado al final de cuentas, porque para que yo la aplique necesito tener al autor principal. Si no tengo a Luis, no lo puedo comunicar ahora su responsabilidad a Toño, y ese es el problema. Hay que aclarar cómo se aplica debidamente una teoría del dominio funcional del hecho, para saber, por ejemplo, si en casos como el de ABC se puede llegar incluso a responsabilizar al gobernador por la muerte de los niños, para saber quiénes deben responder, por ejemplo, en el caso Iguala. Primero, claro, hay que esclarecer el hecho, luego, a partir de esclarecido el hecho, ver quién cometió esos hechos delictivos, y de ahí a quiénes más voy a responsabilizar. Pero sin teorías del dominio funcional del hecho es muy complicado, y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso Fujimori. Las teorías de Claude Roxin fueron utilizadas para resolver ese caso, al igual que lo fue el caso Pinochet y otros tantos más. Es decir, son criterios de interpretación de las leyes que nos sirven para determinar con certeza quién debe ser sancionado y quién no.
además de que él se ocupa de temas como tentativa, frustración o los fines de la pena, que van a ser muy importantes para el momento en el que apliquemos la sanción ante el juez de ejecución. ¿Qué argumentos va a dar el Ministerio Público para señalar la pena a imponer? Sobre todo cuando las penas mínimas y máximas son tan dispares. Hay veces que la pena máxima es 5 veces la mínima. No es lo mismo que diga, quiero que se condene al acusado, a la persona, con una pena de 20, así quiero que lo condenen a 60 años. O sea, de 20 a 60 hay mucha diferencia. Sí, mucha. Hay toda una vida. Pues yo quisiera justo repetir un poco de alguno de los temas, ¿no? Estamos hablando en el libro de Teoría del Delito, de la conducta típica, la tentativa, autoría, participación, fines de la pena, participación, complicidad. Esto porque no podemos hablar en este programa de todos estos temas y ya se nos está terminando el tiempo. Yo quisiera nada más que nos dijera, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para usted? ¿Qué sigue para mí? Pues sigue un sueño y una esperanza, ¿no? Sigue un sueño y una esperanza de poder dar a conocer mi pensamiento. Y yo siempre digo en mis cursos de capacitación, no me crean nada de lo que digo, solo analícenlo. Y si los convenzo, entonces síganlo. Para esto tengo también una página de internet, www.enriquediazaranda.com, y ya ven sea a través de esta o la de www.straf.org o a través de www.uie.mx. Se puede ver. Incluso, además hay que decir, Claude Roxin viene a México y viene el 21 de noviembre a explicarnos en español qué es la teoría del dominio funcional del hecho y cómo se aplica. Y eso lo pueden ver a través de esta página, www.u de uva y de Italia enrique.mx. Todo cómo se va a desarrollar este evento y todo lo mucho que nos va a explicar el profesor Roxin. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya venido a presentar este libro, y al auditorio pues los invito a que le echen un ojito. Muchas gracias, doctor, por haber venido. Muchas gracias, Luz María. Saludos a todo el público y, por supuesto, siempre será un gusto estar en los diferentes lugares donde normalmente el recibimiento es extraordinario a lo largo y ancho de este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Al auditorio los invito a que nos vean la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.